Bueno, jóvenes, vamos a continuar el tema de composición química de los seres vivos, ya ingresando a la parte orgánica, le podríamos llamar, ¿no? Y obviamente tocando el tema más importante, que es el de macromoléculas, ¿sí? Macromoléculas. Las macromoléculas ya las hemos estado mencionando permanentemente desde la teoría del origen de la vida, ¿no? Son moléculas grandes, son polímeros enormes. Es decir, si pensamos, por ejemplo, que la hemoglobina es una molécula muy grande, la clorofila, etcétera, pues las macromoléculas con ventaja son mucho mayores, ¿sí? Por eso su nombre, macromoléculas. Entonces son cuatro, ya lo sabemos: proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y lípidos. Creo que en ese orden vamos a ir tocando cada una de la composición de estas macromoléculas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con las proteínas. Las proteínas son macromoléculas constituidas por un solo tipo de moléculas orgánicas llamadas aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos, ¿ya? Suelen considerarse estrictamente, teniéndonos a la nomenclatura formal, aquellas cadenas de aminoácidos de 100 o más aminoácidos, reservándose el nombre de péptido a las cadenas que sean inferiores a 100 aminoácidos, menos de 100 aminoácidos, ¿sí? Aunque aquello es en realidad en el uso diario, cotidiano, es un tanto relativo, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a llamar péptido a aquella agrupación de 2 o más aminoácidos, pero digamos llegando a algunas decenas de aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la insulina, ¿sí? Una hormona de naturaleza peptídica, ¿sí? Que tiene 52 restos de aminoácidos, o aminoácidos, ya. Después aclararemos qué quiero decir con restos de aminoácidos. Algunos autores, algunos libros incluso, le llaman proteína, ¿no? Y en cambio otros sí respetan más la nomenclatura y le llaman péptido, el péptido insulino, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, vamos a empezar hablando de las unidades de ambos polímeros, ¿sí? Tanto las proteínas, ¿sí? Y como de los péptidos, ¿no? Entonces, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son moléculas orgánicas muy interesantes, ¿no? Porque siendo relativamente pequeñas, ¿ya? Tienen una serie de características químicas y de comportamiento que las hacen muy particulares, ¿sí? Un aminoácido está conformado por un carbono al cual están unidos los dos grupos que le dan nombre a esta molécula, ¿no? El grupo amino y el grupo ácido carboxílico, ¿sí? Amino y el grupo carboxílico, ácido carboxílico. Ya. Fíjense, ya aquí es una cosa muy bonita, ¿no? Acabamos de ver parejas ácido-base, y cuando hablamos de parejas ácido-base decíamos son moléculas que se originan, que tienen un mismo origen, ¿no? Por ejemplo, ácido acético, el ácido, acetato de sodio y de potasio, la base. Aquí vemos una molécula, una sola, ¿sí? No, como anterior, dos, ¿no? Un ácido, una base, que tiene en su estructura un grupo ácido, ¿no? Y un grupo básico, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, esta molécula de por sí, ¿no? Al estar presente en una solución, es capaz de asumir un comportamiento en medio ácido, ¿sí? Y otro comportamiento en medio básico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? O sea, es al mismo tiempo ácido y base. Entonces, juega un papel muy importante, ¿no? En la posibilidad de amortiguar, etcétera, comportarse como un tampón, como un buffer, cuando están presentes en una solución. Y obviamente, dado que las proteínas y los péptidos están hechos de aminoácidos, ¿sí? Cadenas largas, ¿no? También tienen un comportamiento similar, ¿sí? Entonces eso lo veremos más adelante, ¿ya? Bueno, también tiene otra característica muy particular, ¿no? Este carbono es llamado, se ve, ¿no? Carbono alfa, ¿ya? Alfa. Normalmente en la nomenclatura alfa se dice al más importante, beta al secundario, etc. ¿No? Este es el carbono, así haya otro acá, o en el grupo R pueden existir otros carbones, pues este es el carbono crucial, ¿sí? Y además tiene otra particularidad también muy importante. Este carbono es quiral. Quiral. Siempre y cuando este grupo R no sea otro hidrógeno, ¿sí? Ustedes, no sé si han visto en orgánica esto, imagino que sí, pero saben que un carbono es quiral cuando está unido a 4 sustituyentes diferentes, ¿ya? Y eso le permite tener isómeros, es decir, moléculas que tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Tienen los mismos sustituyentes, pero ordenados de diferente manera. Y eso provoca que esas moléculas, esos isómeros, tengan ciertas características químicas y ciertas características físicas diferentes, ¿sí? Bueno, repito, siempre y cuando este R no sea hidrógeno. Si es un hidrógeno, ya no, hay 2 sustituyentes iguales y el carbono ya no se considera quiral, ¿ya? Quiral es un término muy antiguo, ¿no? Que llama a semejanza a lo que sucede con las manos, ¿sí? Tenemos 2 manos, una derecha y una izquierda, ¿ya? ¿no? Tienen una palma, 5 dedos, ¿sí? Si quieren hacer una homología con los átomos, ¿no? De la molécula, ¿ya? Una palma, 5 dedos, pero no están distribuidos igual, ¿no? ¿Sí? Son imagen de espejo, ¿ya? Es decir, la mano derecha no es igual que la mano izquierda, ¿sí? Tienen los mismos componentes, los mismos sustituyentes, pero ordenados de manera diferente. Entonces de ahí viene ese término ya que les decía de mucho tiempo atrás, que hace referencia a la capacidad de formar isómeros, ¿sí? Bueno, el grupo R puede ser alifático, es decir, de cadena abierta, ¿no? Alifático, cadena abierta, o puede ser aromático, ¿sí? Aromático, de cadena cerrada. ¿Ya? Ahora, no es demasiado complejo este grupo R, ¿sí? No vayamos a pensar con cadenas inmensas de carbonos o anillos muy grandes o de polianillos, ¿no? No, son relativamente sencillos, los aminoácidos son relativamente sencillos. Ustedes cuando lleven bioquímica y entren ya de pleno a la parte primero estructural, ¿no? Ahí les van a tener que aprender mayoría de los aminoácidos, si no todos, de memoria, ¿sí? ¿Ya? Y luego también ver cómo se clasifica, ¿sí? Nosotros vamos a hablar muy brevemente de aquello. ¿Vamos? Bueno, entonces hay que partir del hecho de que pueden haber, seguramente hay más, tal vez algún 1000 de aminoácidos, ¿sí? 1000 de aminoácidos.
No sé, la verdad, si todos son naturales o de repente ya algunos son productos de la síntesis orgánica, ¿ya? Pero alguna vez una tabla he visto que contiene ya hasta más de 1000 aminoácidos. Sin embargo, de todos ellos, ¿sí? Solo 20 son los que conforman a las proteínas o péptidos, ¿no? Principalmente proteínas, ¿ya? Que conforman a las proteínas. Es decir, no estoy diciendo que las proteínas solo tienen 20 aminoácidos, sería contradictorio con esto, ¿no? Sino que son 20 diferentes aminoácidos que constituyen al prácticamente sin número posible de proteínas que pueden existir. ¿Sí? Ahí tenemos la glicina, la leucina, la valina, la metionina, el triptofano, etc. Una lista de 20 aminoácidos. Ya en algún capítulo hemos dicho que nosotros los humanos, de esos 20, no podemos sintetizar dentro de nuestro organismo, ni siquiera de un precursor cercano, 9 aminoácidos, ¿sí? Y por eso a esos 9 se llaman aminoácidos esenciales. Ahora, en términos que hablamos de estructura, no nos interesa si es esencial o no es esencial. Ya vean bioquímica, sí, los van a conocer con más detalle. Y cuando vean temas de bioquímica de la nutrición, ¿no? Ahí sí revisten mayor importancia. ¿Por qué? Porque pues si nosotros consumimos alimentos que tienen proteínas, debemos, ¿no?, preocuparnos de que esos alimentos contengan una buena cantidad de aminoácidos esenciales. En realidad, no sé si lo dije, pero lo reitero, en todo caso, la riqueza proteica de un alimento no reside principalmente en cuánta proteína tiene, sino cuántos aminoácidos esenciales tiene, ¿ya? Muchas veces, no sé si intencionalmente, pero nos pueden confundir con hechos como decir, oh, la soya tiene más, probablemente sí, ¿no?, más proteínas que la carne, ¿no? Me imagino que en peso normal, ¿no? La carne, recuerden, es del kilo de carne, en realidad 300 gramos son la parte sólida, ¿no? Y de esos 300 no todo es proteína, ¿sí? Hay algo de grasa, otros componentes, ¿no? Entonces la soya, si nosotros la pesamos, de un kilo de soya, tiene mucho menos agua que la carne, ¿no? Obviamente, proporcionalmente va a tener más proteína, pero, ¿sí?, la carne es la que tiene más aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces nunca vamos a poder comparar la riqueza proteica de una proteína de origen animal con una proteína de origen vegetal, ¿no? Por eso es que las personas que son vegetarianas, ya, que, bueno, ellos un poco alivian ese tema consumiendo leche, queso, huevo, etcétera, ¿no? Los veganos, que sí son muy estrictos, ¿no? No consumen nada que sea de origen siquiera animal, o sea, no consumen leche, no consumen queso, no consumen huevo, etcétera, ¿no? Entonces esas personas sí tienen que cuidarse mucho en la dieta de hacer combinaciones realmente de vegetales, ¿no?, principalmente leguminosas, que son los que más proteínas tienen, ¿ya?, para poder compensar y complementar, ¿no?, porque algún vegetal tendrá algunos aminoácidos esenciales, otros, entonces tienen que cuidar de poder consumir los 9 aminoácidos esenciales. Sí, bueno, volviendo. 20 conforman las proteínas. Así, aquí voy a hacer un lapsus para hacer una aclaración, ¿no? Ese tema de estructura de macromoléculas, obviamente hay bellezas en los libros, ¿no? Es decir, gráficas, en internet, ni qué decir, hay videos, hay hasta simuladores de estructuras proteicas en las que podemos rotar las moléculas, simular condiciones de pH, de fuerza iónica, etcétera, que pueden afectar, ¿no?, de alguna manera a la estructura tridimensional final de las proteínas. ¿Sí? Entonces yo en realidad estoy en muy gran desventaja frente a aquello, ¿no? No voy a poder hacer esos dibujos o esas estructuras tan lindas que se ven en los libros.
¿ya? Sin embargo, lo que yo voy hablando es un poco complementar de repente algunas cosas que sobre todo en los libros básicos de biología, se olvida, esta es la asignatura de primer año, ¿no? No está, ¿no? O de repente no le hacen el realce que debería tener en el sentido de su aplicación principalmente a estudiantes de bioquímica o en este caso más también a los de química farmacéutica, ¿ya? Entonces, hecha esa aclaración, pues seguiremos, ¿ya? 20 que conforman las proteínas. Bueno, entonces de esa manera, ¿ya? Podemos hablar también de la clasificación de los aminoácidos, ¿sí? Clasificación de aminoácidos. Entonces, obviamente cuando uno dice clasificación, ¿no? Puede clasificar algo de muchas formas, ¿no? A un grupo de personas yo lo puedo clasificar por edad, por tamaño, por peso, por sexo, por aprobado, reprobado, qué sé yo, ¿no? Es decir, ¿qué principalmente nos interesa de poder clasificar, ¿no? De repente una de estas es ya una clasificación, ¿no? Puedo clasificarlos por si son aminoácidos alifáticos, si son aminoácidos aromáticos, ¿sí? Por su carácter ácido-base, ¿sí? Por su carácter ácido-base. Así ya cuando veamos un poquito más el comportamiento de los aminoácidos, un medio ácido y un medio básico, vamos a entender mejor, ¿sí? Entonces hay aminoácidos que se consideran ácidos, hay aminoácidos que consideran bases y obviamente creo que la mayoría, ¿sí? Son aminoácidos que consideramos neutros, ¿ya? Neutros, ¿por qué? Porque tienen un grupo ácido y un grupo básico solamente, ¿ya? En cambio los ácidos tienen dos ácidos y uno básico, y los básicos tienen dos o más, perdón, básicos y uno ácido, ¿sí? Después los podemos clasificar, esta sí es sumamente importante, por la polaridad, ¿ya? La polaridad, es decir, polares y apolares, ¿sí? Que tiene obviamente mucha relación con estos dos otros términos. Hidrofílico, ¿no? Le gusta el agua, ¿sí? O hidrofóbico, ¿sí? No le gusta el agua, no compatibiliza apropiadamente con el agua, ¿sí? Bueno, creo que son las formas más interesantes de clasificar los aminoácidos. Podríamos encontrar de repente algunas más, pero generalmente para lo que nosotros usamos estos conceptos, ¿no? Yo creo que es suficiente, ¿ya? Ya, realmente toma tiempo borrar la pizarra, por eso es que paro el video. Vemos un poco la parte de isomería, ¿no? Los isómeros. Seguramente el tema de isomería lo han debido ver en orgánica, porque son las moléculas orgánicas, sobre todo policarbonadas, ¿no? Las que tienen mayor frecuencia en donde encontrar carbonos quirales, ¿ya? Por eso es que ese tema obviamente no es exclusivo de las moléculas orgánicas, pero se ve mucho más frecuentemente en química orgánica, ¿no? Entonces, los isómeros, decimos, son aquellos compuestos que tienen carbono quiral, ¿no? En el caso de los aminoácidos, pues usualmente es un carbono quiral, ¿ya? De repente macromoléculas más complejas, en el sentido de número de integrantes en la molécula, por ejemplo, los azúcares, ¿no? Donde hay, por ejemplo, la glucosa, ¿no? ¿Sí? Una molécula con 6 carbonos, pues hay 4 carbonos quirales, ¿sí? Entonces eso sube mucho la posibilidad de encontrar isómeros de la glucosa, ¿ya?
En realidad la glucosa es una sola de esas tantas moléculas similares, ¿no? O isómeros, ¿ya? Que obviamente por la evolución se ha ido constituyendo en la molécula primordial, ¿sí? De repente ha sido una cosa de azar, ¿no? De repente, o como el carbono, de repente ya también tiene, por alguna razón, mucho más posibilidades de combinaciones, etcétera, y se ha constituido hoy en día, podríamos decir, en el componente fundamental, ¿no? Sobre todo de polímeros de azúcares, ¿sí? Los polisacáridos como la celulosa, el almidón, el glucógeno, etcétera, ¿ya? Pues acá en realidad vamos a hablar de isomería relativamente sencilla, ¿no? Donde por ejemplo tenemos un aminoácido, ¿ya? Cualquiera, no vamos a... Esa es otra cosa también que les aclaro, ¿no? Voy a pintar un poquito diferente al anterior, ¿ya? En el sentido de que he puesto al grupo amino acá a la izquierda, ¿no? Entonces tenemos este aminoácido, ¿ya? Como tiene carbono quiral, vamos a suponer que el grupo R no es otro hidrógeno, aquí está el carbono quiral, ¿sí? Este carbono le permite una posibilidad de otro ordenamiento, ¿sí? Por ejemplo este, ¿ya? Es decir, es una especie de imagen de espejo, ¿no? ¿Sí? A este, ¿no? Normalmente, por ejemplo, le podemos llamar el dextro, ¿sí? Y a este el levo, ¿ya? Pero eso no obedece al hecho que haya pintado aquí el grupo carboxílico a la derecha y aquí lo haya pintado a la izquierda, ¿sí? Tal vez esto ya han visto, pero si no, más bien obedece al hecho de que una de las moléculas hace girar la luz polarizada, ¿sí? La luz polarizada, ¿ya? Hacia la derecha, ¿no? Y el otro hace girar la luz polarizada hacia la izquierda, ¿ya? La forma, por lo menos la que yo conozco, sencilla o relativamente sencilla, de averiguar si una molécula tiene carbono quiral es someter a esta molécula, en disolución obviamente, ¿ya? A la acción de la luz polarizada, ¿no? Y ver si esta luz polarizada se desvía a la derecha o se desvía a la izquierda, ¿sí? Para eso se hace uso de un instrumento que se llama el polarímetro, ¿sí? Ustedes lo van a conocer y cuando vean análisis por instrumentación o de repente en alguna práctica van a hacer uso del polarímetro, ¿ya? El polarímetro en aspecto físico parece casi como un telescopio, ¿no? ¿Ya? Donde lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Tenemos una fuente de luz, ¿sí? Fuente de luz. Antes se usaba incluso luz natural, ahora ya no, ¿sí? Hay una fuente de luz que tiene una abertura, esto es un tubo, ¿no? Claro. Y aquí hay un cristal polarizador, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el cristal polarizador? Ustedes de repente, no creo en la calle, ¿no? Pero en ópticas ya donde se manejan vidrios de buena calidad, han visto, ¿no? Lentes polarizados, ¿no? Lentes de sol polarizado. O sea, no solo basta con que le hayan puesto un lente opaco, pero sí, opaco, que frene la intensidad de la luz, ¿no? Ya sea con una lámina o realmente incluido en el vidrio, ¿ya? Sino que este cristal, ¿sí? Se llama cristal a diferencia del vidrio. El vidrio, si se acuerdan de colegio, les han de enseñar
que el vidrio en realidad no es un sólido, es un semisólido. Entonces no tiene una estructura cristalina propiamente, ¿ya? El vidrio común y corriente, ¿no? Claro, si nosotros tenemos ya vidrios de muy buena calidad, ¿sí? Estos vidrios sí son cristales, ¿no? Entonces este cristal, ¿sí?, puede ordenar la luz, ¿ya? Ordenar la luz. O sea, todas las ondas de luz que han llegado totalmente desordenadas de acá, ¿no?, se ordenan. Esto en la vida diaria, ustedes, a ver, pónganse unos lentes realmente de polarizadores, ¿no? Van a percibir que todos esos reflejos que nos molestan, así tengamos lentes de sol, cuando nos ponemos frente al sol, cuando uno está manejando y le toca manejar frente al sol, es muy difícil, porque hay una serie de reflejos que nos molestan, o nos hacen ver falsas imágenes como que si en la carretera hubiese agua, ¿no? Entonces, son reflejos en realidad, ¿no? Son luz desordenada que llega. Entonces el cristal polarizador lo ordena, ¿no? Parece cine HD, ¿no? Todo se ve muy clarito, ¿ya? Entonces ese es un cristal polarizador, ¿ya? Entonces acá hay un lugar para colocar, voy a pintar otro color, ¿sí? Aquí va la molécula, ¿no? Molécula, obviamente en solución, ¿sí? Disuelta, ¿no? Disuelta, ¿sí? Y aquí hay otro cristal, pero la luz pasa, ¿no? La luz pasa, ¿ya? Oh, perdón. Aquí hay otro cristal, que se le llama analizador, pero que en realidad es igual, no es diferente al primero, es también un cristal polarizador, ¿ya? Y aquí, a través de un sistema, está el ojo humano, ¿no? El ojo, ¿sí? Ahí está el ojo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fíjense, si esta sustancia que está acá adentro no hace girar la luz, ¿no? Vamos a suponer, ¿sí?, lo voy a pintar con rojito, ¿ya?, que la luz viene igualito de ordenada, ¿no? Entonces, no se ha desviado, ¿ya?, no ha girado, ¿sí? Entonces mi ojo, ¿no?, aquí al otro lado, va a recibir esos haces de luz, o sea, voy a ver luz, porque la luz se ha ordenado, la sustancia no la ha hecho girar, ¿no? Sigue viniendo ordenado, esto está paralelo a este otro cristal, entonces yo veo luz, ¿sí? Pero, supongamos, ¿no? No sé cómo pintarlo claramente, pero vamos a suponer que pueda suceder lo siguiente, ¿sí? Supongamos que el cristal la sustancia ha desviado la luz, ¿sí? Ha desviado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no voy a ver nada, ¿no? Como ya no está ordenadita viniendo recto, ¿no?, sino se ha desviado, yo voy a ver oscuro, ¿sí? No percibo la luz, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer para volver a pescar la luz? Tengo que hacer girar, este es el que gira, ¿ya? Este es el que gira, ¿sí? Hacia la derecha, ¿no?, o hacia la izquierda, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre nuevamente la luz, ¿sí? Si yo muevo y percibo nuevamente luz, ahí está, listo. Si he girado a la izquierda, ¿no?, esta sustancia es levógira, ¿sí? Si le he pescado la luz porque he girado a la derecha, es dextrógira. ¿Estamos? Es más, incluso puedo medir cuánto ha desviado, ¿sí? Y esa medida de la desviación incluso está relacionada con la concentración de la solución,
¿ya? Es un método no muy usado, hay otros métodos más sencillos de poder determinar la concentración, pero en su momento puede servir para medir la concentración en la solución. Por ejemplo, algo que se mide de esa manera es el jugo de la concentración de sacarosa, ¿sí? Que pueda tener el jugo de caña, ¿no? La caña de azúcar, en las industrias cuando se exprime, ¿sí? Se exprime ese jugo y se analiza cuánto tiene de sacarosa. ¿Y eso en qué incide? Que uno puede hoy en día con mucha precisión determinar cuál es el punto exacto de maduración de la caña de azúcar, ¿no? De tal manera no cosecharla todavía cuando no ha llegado a su punto óptimo de maduración, sino tomarse el tiempo necesario para que produzca toda la sacarosa se forme en la planta y yo tenga un mejor rendimiento de esa planta. ¿Sí? Bueno, entonces eso es lo que corresponde a los isómeros, ¿ya? Interesantemente, ¿no? Interesantemente, los aminoácidos naturales, ¿ya? Los aminoácidos naturales son levógiros, ¿sí? Levógiros. Es decir, si yo como carne, ¿no? Todos esos aminoácidos que están ahí adentro son levo. No voy a encontrar dextro. Por lo tanto, ¿no? Nuestros sistemas enzimáticos, porque no es lo mismo un aminoácido dextro que levo, o sea, ¿no? O sea, que ustedes digan, pero uno a la izquierda, el otro a la derecha, sí. Pero las enzimas no reconocen a los dextros, ¿ya? A los diestros, a los de la derecha, ¿sí? Reconocen solo a los levógiros, ¿sí? Y cuando nosotros con esos aminoácidos que hemos consumido en la carne, en el huevo, en la leche, etcétera, etcétera, ¿sí? Construimos nuestras propias proteínas, obviamente, como la materia prima, todos son levógiros, ¿sí? Nuestras proteínas también tienen aminoácidos solo levógiros, ¿ya? Ahora, en el laboratorio se puede sintetizar aminoácidos, ¿sí? Pero cuando se hace síntesis de aminoácidos in vitro, no con enzimas, sino in vitro a través de ciertas condiciones de reacción, etcétera, etcétera, se obtiene una mezcla racémica. Mezcla racémica. Que no sé si ya lo han llevado, pero les recuerdo, la mezcla racémica es la que contiene 50% de aminoácidos levo y 50% de aminoácidos dextro. ¿Sí? Mitad, mitad. Claro, porque en la síntesis química ya es demasiado pedir al sistema de que coloque a los sustituyentes en la posición correcta, ¿no? Las enzimas sí lo pueden hacer, pero las enzimas son sublimes, ¿no? En especificidad, en velocidad, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos todavía de poder siquiera pensar en armar un sistema de síntesis química que se acerque siquiera a la capacidad que tiene una enzima, ¿no? Bueno, lo interesante también de esto es que si, por ejemplo, nosotros podemos comer esta mezcla racémica, sí, ¿no? Podemos comer, bueno, muy cara nuestra proteína o nuestro aminoácido, pero podemos comer, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar que solo vamos a aprovechar a los levo, ¿no? Y los dextro pasarán de largo, es decir, no van a ser asimilados ni usados por nuestras células. ¿Sí? Bueno, cuando veamos hidratos de carbono también nos vamos vamos a repasar un poquito de esto de isomería, ya no tanto en detalle de qué es, cómo se mide, etcétera, sino ver ya más isómeros, en este caso de parientes de la glucosa, ¿no? Bueno, entonces ahora veremos un tanto el comportamiento